En el nombre de Jesús. Amén. Hoy me va a perdonar un poquito la voz, pero bueno, hoy día tenía ganas de batallar en el nombre poderoso de Jesús. Y sabe que, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada más que ahora no le voy a poder comer porque se me va para todos lados. Amén. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Vamos a la palabra, ¿le parece? Vamos a la palabra, ¿no? ¿Ah? Bueno, dale. Vamos a ir a la palabra en el nombre de Jesús. Así que hoy día el tema que traje para predicar, la verdad que Dios me habla de diferentes maneras, pero una de las maneras que el Señor me habló para esta prédica es que vieron que dice la pastora, ella estudia, ¿verdad? Ella estudia ahí por Zoom y todas esas cosas. Y yo si hay algo que hago, que escucho y siempre hay algo que me pega. Hay algo que me llama la atención, ¿verdad? Y me empieza a carburar la cabeza y empiezo a dar vuelta. Y yo me doy cuenta que viene, digamos, toda la palabra de Dios, claro, pero que hay algo que quiere hacer porque empieza a producir algo en mi vida. Empieza a producir algo en mi vida y me mantiene inquieto y me levanto y a veces hasta pierdo el sueño, le digo. Me levanto re temprano, me pongo a investigar, me pongo a leer. Así que yo sé que esta palabra no es muy predicada, yo sé que esta palabra muchas veces es resistida, pero yo voy a predicarle ella. Amén. Y se trata del pecado. Nadie dijo amén, ¿eh? Y se trata del pecado. ¿Sabe por qué? Porque es de vital importancia, que nosotros entendamos lo que es esto. No es que hablemos de pecado y está todo un desastre. No, tranquilo. Uno tiene que entender qué es lo que es el pecado, ¿sí? Para que nosotros no caigamos en esas garras. ¿Cuántos me siguen? Amén. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Aleluya. Le vamos a pedir al Señor una iglesia más grande, pero con un cuartito para los niños. Amén. Gloria a Dios. Y la vamos a poner de maestra a la Dulce, que le encantan los niños. Amén. Vamos a hablar del pecado en el nombre de Jesús. Y eso está en el libro de Romanos, capítulo 6. Amén. Está en el libro de Romanos, capítulo 6. Pero, ¿sabe que había algo que me inquietaba? Había algo que me tenía y empecé a averiguar y empecé a leer. ¿Sabe que antes de leer el capítulo 6, ¿sí? Le voy a leer el capítulo 5, unos versículos, los últimos versículos de este capítulo, que hace una comparación entre Adán y entre Cristo. Amén. Pero antes de predicar voy a orar. ¿Sí? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora te doy las gracias y te pido, Señor, que quites todo espíritu de distracción en el nombre de Cristo, Padre. Tu palabra, Señor, es la que va a ser predicada en esta hora, Señor, y te ruego que pueda venir, Señor, sobre los corazones, Padre, y que pueda marcar un antes y un después, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque tú nos instruyes, Señor, y aún tu palabra sirve, Señor, para redarguirnos. Te doy las gracias, papito lindo, Señor, que tú, Señor, ahora tomes posesión de mí y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea porque tú la pusiste, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Sabe que el capítulo 5 del libro de los Romanos, el libro de los Romanos es el libro que habla mucho sobre este tema? Habla mucho sobre el pecado, habla mucho. ¿Sabe que el libro de los Romanos es una carta que escribe el apóstol Pablo para traer conciencia? ¿Sí? Para traer conciencia. Todos sabemos que en el tiempo de Roma era un tiempo que el pueblo estaba oprimido por los romanos. ¿Sí? Es más, los romanos fueron los que subieron a la cruz a Cristo. ¿Cuántos me siguen? En el nombre de Jesús. ¿Sí? Esos fueron los romanos que no entendieron el tiempo de Cristo y lo metieron en una cruz. Amén. Y es por eso que esta carta va al libro de los Romanos a la gente que habían aceptado a Dios
Y sabe que el apóstol Pablo escribe esta carta, pero habla capítulo 6, como título dice, muertos al pecado. Pero el capítulo 5 hace una comparación entre Adán y Cristo, porque nosotros tenemos que entender de dónde proviene el pecado. ¿Me sigue? Dice el versículo 19 del capítulo 5, porque así como la desobediencia de un hombre, dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora miren algo, porque así como la desobediencia de un hombre, ¿por qué Romanos y el apóstol Pablo habla de Adán y habla de Cristo? Porque usted sabrá que el pecado entró ¿por quién? Por Adán. El pecado entró por Adán. Por la desobediencia de Adán se abrió las puertas al pecado. Y todos sabemos que el pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. No es la muerte física, sino es que la muerte espiritual. Y como explicaba el otro día, no hay nada más feo y no hay nada más horrible que vivir sin Cristo, hermano. Porque sabe que cuando estamos sin Cristo, venimos a la iglesia, pero es que como que no sentimos nada. Cuando venimos adoramos, es como que adoramos, pero como nada sucede. Y eso es cuando Dios nos desarraiga, cuando Dios nos mira y nos mira que estamos haciendo las cosas mal, entonces como que Dios nos aparta un poquito, pero no para tirarlo al abandono, sino para que enseñarnos que tenemos que poner los ojos en Él, porque los ojos en Él, las cosas cambian. Cuando Cristo entra en el asunto, las cosas cambian. ¿Cuántos están conmigo en este lugar? ¿Sabe que la Biblia dice que por el primer hombre, porque dice así, porque por la desobediencia de un hombre, los muchos, ¿quiénes son los muchos? Claro, los que vienen detrás de Adán. No, los que van, no, sí, está bien, los que vienen detrás de Adán. Los que vienen detrás de Adán, toda la descendencia que viene detrás de Adán. ¿Sabe que desde Adán a Moisés pasaron muchos años? Muchísimos años. Y la Biblia nos enseña que en todo ese tiempo había gente. Adán y Eva habían tenido hijos y se había empezado a poblar la tierra, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña, no es que en ese tiempo no había pecado. Sí había pecado, pero no había noción de lo que era el pecado. O sea, no había una ley que te dijera esto es pecado. Entonces, ellos vivían a su manera, vivían como la ley de la selva y hacían lo que fuera porque no había nada que lo condenara. No había nadie que ejecutara una orden de juicio sobre alguien que no se sabía. ¿Sí? Alguien mataba, estaba mal, pero nadie lo condenaba porque no sabía. La Biblia nos enseña que Caín y Abel, ¿quién los condenó? Fue Dios. Dios fue el que los condenó. No lo condenó la gente, fue Dios. ¿Cuántos me siguen? Paro sigo, como dijera Harrigan. Amén. Dice que los muchos fueron constituidos. Ahora, fíjense algo. El pecado entró en el humano, ¿sí? A causa de la desobediencia de Adán. Dice que los muchos fueron constituidos. La palabra constituido significa hechos. O sea, todos fueron hechos pecadores a causa de lo que hizo Adán. Por lo que hizo Adán, todos nosotros, podemos decir, fuimos pecadores. Por lo que hizo Adán, toda la generación que vino por detrás era pecadora. Por lo que hizo Adán, por el acto, por la actitud de Adán, todos fuimos hechos pecadores. Todos. Por cuanto la Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora fíjese algo. Dice que fueron constituidos pecadores. A causa de Adán, o sea, por culpa y la desobediencia de Adán, todos nosotros fuimos hechos pecadores. Porque constituido dice que Dios te constituyó, Dios te hizo pecador. No, Dios, perdón. Los hizo pecador por causa de Adán. Ahora fíjese algo. Dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora fíjese algo.
Dice, por la obediencia de uno. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Amén. De Jesucristo estamos hablando. Por la obediencia de ese uno, la Biblia dice que serán constituidos. ¿Por qué dice serán? Porque al principio dice fueron. Fíjese la diferencia. Cuando dice fueron, estaba condenando a todo el mundo, a todo lo que venía detrás de Adán, eran condenados por lo que hizo Adán. Fueron constituidos hechos pecadores. ¿Sí? Estaban destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero dice, por la obediencia de uno, el Cristo, dice, por esa obediencia, los muchos serán. Dice, serán constituidos justos. Amén. ¿Y por qué dice serán constituidos? Aleluya. Por eso dice serán. Porque eso nos toca a nosotros, amada iglesia. Nos toca, es nuestra parte, reconocer el acto de remisión que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros poder vivir en esa libertad. Para nosotros poder ser hechos constituidos justos. Porque la Biblia nos enseña que la sangre del Cordero fue lo que nos hizo justos. Ese acto en esa cruz fue lo que nos justificó. Y es por eso que hoy nosotros tenemos la libertad de estar en la iglesia y sentirnos libres y justos. Andamos por la calle predicando, sabiendo que hemos sido perdonados. ¿Cuántos de nosotros estuvimos andando o andábamos por ahí en nuestros propios pensamientos y en nuestros propios actos? ¿Cuántos? Pero la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios nos constituyó justos, ¿sí? Esa obra redentora en la cruz del Calvario, Cristo nos constituyó, nos hizo justos. Por eso la Biblia dice que aquel que recibe al Señor en su corazón, ¿me siguen? Porque muchos dicen, ay, ¿vos conocés a Dios? Sí, yo lo conozco, pero hay una diferencia de conocer a Dios y ser hijo de Dios. Cuando nosotros andamos por el mundo así nomás, somos creación. ¿Cuántos sabían? Somos creación. Andamos ahí a lo que el mundo diga, a lo que pinte el día. ¿Cuántas veces anduvimos así? Ah, yo voy para acá y bueno, lo que pinte, allá vamos. Y yo hago esto y bueno, hoy día tengo ganas de estar enojado y voy a estar enojado. Hoy día tengo ganas de ser malo y voy a ser malo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque son creación. Porque todavía no se le ha revelado Cristo en su vida. Por eso la palabra aquí en Romano dice que serán constituidos justos, pero cuando lo acepten. Por eso es que está en nosotros los que creímos, nosotros los que aceptamos a Dios, tenemos la potestad de ir y a buscar a aquellos que están perdidos. Tenemos la autoridad delegada del Padre mismo de ir a buscar a aquellos que están sin rumbo, amada iglesia. Por eso la palabra dice que el mundo gime. Claro, el mundo gime, está sufriendo porque el mundo está padeciendo situaciones adversas. El mundo está padeciendo guerras, el mundo está padeciendo cosas climáticas, el mundo está pasando, miren lo que pasó en Brasil este último tiempo, violencia. ¿Quién vio lo que está pasando en Brasil? ¿Vieron que hay más de, no sé si de 200 muertos? No sé la cantidad de muertos que hay. No sé la cantidad de muertos a causa de que están lejos de Dios. A causa de que todavía no se le ha sido revelada la palabra de Dios, amada iglesia. Gracias, pastora. ¿Ah? Bien. ¿Sí? A causa de que ellos no se le ha revelado Cristo, ¿sí? Fueron muertos y muertos en pecado. ¿Cómo creen que van a estar en el día del juicio final? Yo le pregunto porque no, la Biblia dice, amado, no engañéis, Dios no puede ser burlado. Vieron que se muere un pariente que no tenía a Cristo y decía, ay, mi angelito que me cuida del cielo. No, lamentablemente no. No te está cuidando del cielo. Si no recibió a Cristo en su corazón, no te está cuidando del cielo, ni siquiera sé si vaya al cielo. Porque dice que todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo.
Y lamentablemente, esa gente de la favela que no tiene, muchos tienen a Cristo, muchos lo conocen, muchos se le ha predicado, porque hay gente que va a la favela a predicar. Hay gente como Cristian que no le tiene miedo a nada y entra a cualquier lugar. ¿O no, Cristian? Y entra a cualquier lugar y predica. Y a esa gente se le ha predicado la palabra de Dios. Hay muchos que se le ha predicado. Pero ¿qué pasa? Al no tener conciencia de pecado, ¿sí? Al no tener una conciencia, ¿sí? Ellos viven ¿Le hace calor? ¿Quiere que prendamos el aire? Prende un poquito. Bueno, prende un poquito el aire. ¿Sí? Al no tener conciencia, se han perdido. Al no tener conciencia, hoy tal vez pasen una eternidad sin Cristo. Y qué feo es ver que hay personas, hay gente que se pierden porque hay una iglesia que tal vez no está activa y no está haciendo lo que tiene que hacer. Amén. Por eso la Biblia en ese versículo dice que él lo constituye, serán constituidos justos, serán constituidos. Pero eso nos toca a nosotros, amada iglesia. Eso le toca a la gente que ame a Dios. Eso le toca a la gente que siente carga por alguien. Ahora la pregunta es, ¿tú no tienes a alguien que necesita de Dios? ¿Tú no tienes a alguien que sabe que está yendo a una eternidad sin Dios, a una eternidad sin Cristo? Seguro que sí. Seguro que sí, pero a causa de que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos entendido el mensaje, los que hemos parado en la brecha, los que hemos parado sobre la roca, nos animamos a salir a la calle o no nos animamos a hablar aún a nuestros propios familiares. Y ellos se pierden. Y ellos van a una eternidad sin Cristo. Yo siempre digo algo. ¿Sabés que el no lo tenemos todos? Y tal vez si vos le decís, no sabes que Dios te ama, y tal vez se te van a reír, se te van a burlar, te van a insultar. Pero vos estás haciendo la obra y la Biblia dice que la sangre de ellos va a ser disuelta de tus manos, porque vos lo estabas haciendo la obra. ¿Sabés que recuerdo cuando predicaba y me salía a predicar a los bailes, me acuerdo? Cuando estábamos allá en el estadio del centro, les digo la verdad, nunca en mi vida había pisado ese lugar yo para ir a bailar. No lo conocía, no sabía qué es lo que era. Y un día me dice, vamos al estadio del centro que vamos a predicar. Bueno, vamos, ni tenía ni idea dónde era, no sabía nada. Y sabe que nos arrodillamos en ese puente, porque hay un puente que pasa el río por ahí, y nos arrodillamos y estaba toda la gente haciendo la cola y nosotros orando por ellos. Y después con unos trataditos en la mano diciendo, mirá, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene, tratando de convencerlos o tratando de predicarles para hacerle entender que había otra cosa, que no era solamente eso, que había algo diferente, que se podía divertir o podía pasar la vida de una forma diferente. Y sabe que recibí muchas veces piedrada, insultos, hasta algunos también los recibí. Pero hermano, hay que hacer la obra. Hay que predicar a la Biblia, dice a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Que esa palabra serán constituidos haga ruido en nuestras vidas. Todos tenemos familiares, todos tenemos amigos, todos tenemos gente que necesita. ¿Sabes que Cristian siempre es así, pero siempre manda mensaje ¿por qué? Porque todos ven la fe de Cristian y le llaman, ora por este, ora por aquel, ora por aquel. ¿Cuántas veces, pastor, mandame una oración así se la mando a tal familia? Y él está parado, hermano. Y muchas veces nosotros que venimos, levantamos la mano y que un montón de cosas y que tal vez leemos la Biblia 25 horas de las 24, no hacemos la obra. De verdad, muchas veces parece así. Un día yo tuve que decir a unas discípulas, le tuve que decir, vos me presentás mucha Biblia, pero ¿dónde están las obras? Porque van de la mano. Sí, instruíte en la palabra, pero también dale de comer a la gente, porque es la gente la que necesita, es la gente la que tiene que ser salva. ¿Me entiende? ¿Amén? La desobediencia de Abraham, ¿sí?, hizo pecadores a todos los hombres, no teniendo solamente una naturaleza pecaminosa, sino siendo culpable del acto del pecado. ¿Amén?
En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora fíjese lo que dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Dice el Señor Jesucristo, yo no he venido a hacer lo que me da la gana, sino que yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, de aquel que me envió. Ahora pregunto, si el mismo Cristo estaba sujeto, ¿sí?, al Padre, nosotros, ¿por qué no nos sujetamos a Cristo? ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios, no la voluntad de Jesucristo? ¿Qué dijo el Señor? Vayan y hagan discípulos a las naciones, bautícenles, enseñen todas las cosas que yo les he mandado, hablen de mí. ¿No dice así la palabra? ¿No dice así Jesucristo? ¿Y por qué hacemos oídos sordos? ¿O por qué entra por un lado y sale por otro? Vamos a ser discípulos, vamos a las naciones. Mire, la Biblia dice, vayan a las naciones, y a veces nosotros nos animamos a ir a la plaza. ¿Por qué? Porque estamos cansados, porque no tenemos tiempo, porque esto, por aquello, por aquello. ¿Quién no está cansado? ¿Quién no tiene tiempo? Todos. Pero así como tenemos tiempo para hacer muchas cosas, tenemos que ser la primicia. ¿Vieron que cantábamos? Señor, yo soy la ofrenda. Tú tienes que entender que Dios es todo. ¿Cuántos saben que Dios es todo? ¿Cuántos saben que Dios es el primero en todo? Que es el primero en nuestras vidas, que cuando nos levantamos es el primero que le decimos gracias, Padre, por este día nuevo, por la oportunidad de poder respirar. Él es el primero. Él es el primero en todo. Ahora, fíjense algo. Nosotros casi siempre le dedicamos lo último. ¿Por qué? Te levantas preocupado de lo que tenés que hacer, el trámite de que tengo que llevar el chico al médico, de que tengo que no, porque entra a las 8 tal, porque esto, aquel tal y tal. Tenemos tiempo para eso, pero no tenemos tiempo para levantarnos 15, media hora antes y dedicarle realmente al Señor la primicia. Nosotros somos la primicia. Nosotros tenemos que ser esa ofrenda agradable para Dios. Que Dios te mire y me diga, wow. Por eso es que nosotros resaltamos cuando entramos a la iglesia. Muchas veces, mire, le voy a decir algo. Muchas veces venimos a la iglesia y están dos conversando allá y el otro está acá así, con las patas así. Ni siquiera música allá en la iglesia. Y hoy día llegamos, yo siempre vengo preocupado y le digo a mi esposa, dale, que llegamos tarde, dale, porque ya sabe dónde está el... Bueno, le digo, dale, porque vengo preocupado. Che, estarán puestas las sillas, che, que habrá música, estarán orando. Y cuando llegamos y entramos, vi acá, estaban con la música orando. Digo yo, wow, gracias Señor. Gracias Padre. Porque tal vez se están dando cuenta que primero es Dios. Yo muchas veces vengo recansado, los miércoles sobre todo, los jueves, los martes, vengo recansado. Pero siempre mi corazón está primero a Dios. Entonces, si tengo que cerrar mis ojos, y no le miento, a veces estoy tan cansado que cierro mis ojos y tengo que orar poco porque si no, capaz que quedo ahí y me duermo. Porque somos humanos, porque es entendible, somos humanos. Pero no le demos rienda suelta al diablo. No le demos rienda suelta al diablo. Porque el diablo, pero estás cansado, quédate a dormir. Pero estás cansado, tenés que trabajar acá. ¿Se da cuenta? En el nombre de Jesús. Porque no he venido, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Wow! ¡Qué palabras del Señor Jesucristo! Que nosotros muchas veces no podemos ser consecuentes de lo que nos dice Cristo. ¿Cuántos me siguen? ¿Lo estoy aburriendo? En el nombre de Jesús. Y porque no le gusta el pecado. Dice el versículo 20, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mire lo que dice la Biblia,
porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero fíjese algo, el pecado no vino con, digamos, el pecado o la abundancia del pecado no vino en Adán, sino que digamos, el tiempo pasó hasta Moisés, porque ¿a dónde dónde vino la ley? En Moisés. Entonces, en Moisés vino la ley y en Moisés empezaron a darse cuenta del pecado. Con las tablas de la ley, la gente empezó a decir, no, esto está mal, estoy transgrediendo. Y ahí se llenó la tierra de pecado. Ahora, fíjese algo, dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El Señor tuvo que hacer que el pecado saliera a la luz para que el Señor Jesucristo viniera con su gracia. ¿Cuánto me sigue? El Señor tuvo que venir con su gracia para pisarle la cabeza. Vio que en el Génesis dice, la simiente de ella te va a pisar la cabeza y tú le vas a morder el calcañar. Ahí estaba el pecado, pero dice que la simiente iba a venir a pisarle la cabeza. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Él vino a abolir el pecado, Él vino a decirle que no al pecado. Por eso la ley vino en Moisés, amada iglesia. No vino en Adán, vino en Moisés. Y a partir de Moisés empezaron a ver un cambio. Fíjese que toda la descendencia de Adán, hasta que tuvo que traer a Set y a Enos, ¿se acuerda? Toda la descendencia fue para mal. La descendencia de Caín trajo adulterio, trajo que empezaron a tener 2 mujeres, el suicidio, un montón de cosas trajo esa descendencia. Y el Señor tuvo que levantar a Set y de Set hacerle venir un hijo que era Enos. Y dice la palabra, y en Enos el pueblo empezó a buscar a Dios. Ahí se empezaron a enamorar nuevamente de Dios. Amén. Pero ¿sabe qué dice? Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y sabe que muchos se agarran de eso. Entonces si vos te pones a pensar, dice, bueno, entonces tenemos que hacer que el pecado abunde para que sobreabunde la gracia. Entonces seguiremos pecando. ¿Qué es lo que te dicen los jóvenes muchos? ¿Qué te dicen muchos? Bueno, si total después pido perdón y ya está todo bien. El Señor me perdona y vamos borrón y cuenta nueva. Y muchos tergiversan este versículo. Y muchos lo agarran para cualquier lado, amada iglesia. Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mire lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Amén? Ha pasado de muerte a vida, amada iglesia. Eso es lo que dice Juan. No tengan miedo, porque si ustedes han entregado su vida a Dios, han pasado de muerte a vida. Lo dice su palabra. No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de predicar, no tengan miedo de hablar del Evangelio. El otro día le enseñaba a los jóvenes que el Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es una buena noticia para la gente que no tiene a Dios. Eso es el Evangelio. Por eso es que nosotros tenemos que andar por la calle predicando el Evangelio, decirles que hay un Dios que sana, que hay un Dios que te puede sacar de la droga, que hay un Dios que te puede sacar del vicio, de la prostitución, de la noche, del chisme, del robo, de la delincuencia. Claro que sí. Prediquemos el Evangelio, amada iglesia. Capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, fíjese algo. El apóstol Pablo le dice, ¿qué pues diremos? Le estaba diciendo a los romanos, ¿qué vamos a empezar a poner excusas? Está mal, bueno, pero no tan mal. ¿O no, Cristian?
Está mal, pero no tan mal. Ah, yo creo que Dios no me va a mirar mal por esto. Y estamos abriendo puertas. Ah, pero yo creo que Dios no se va a enojar por un pecadito blanco. No, ¿qué pecadito blanco? Pecado es pecado, amada iglesia. Ay, pero no creo. ¿Qué pues diremos? Le dice el apóstol. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia siga abundando? No, de ninguna manera, le dijo. Porque hay muchos que se meten en esto, se meten en estos versículos y dicen, bueno, yo voy a hacer la mía. ¿Saben cuántas veces me dijeron, ay, ese equipito tenés? 2 micrófonos tenés y que a veces se cortan, pero lo compramos nosotros. Fueron con las ventas de empanadas. No, estos fueron de otra forma, pero siempre, hermano, hemos vendido chori, hemos vendido empanadas, hemos vendido pastelitos, milanesas, hasta milanesas hemos vendido. Y aquí estamos, y esas puertas no se han cerrado. Entonces eso te hace ver que el propósito de Dios está en la iglesia. Muchas veces con 4, muchas veces con 3, con 5, y las puertas siguen abiertas. Es porque no hay pecado blanco. Nada, Dios no creo. Hermano, ¿te sobran 10 pesos en tu trabajo? Me sobraron 10 pesos. Y ahí va a ver cómo se abre la ventana de los cielos. Y ahí va a ver el respaldo de Dios sobre su vida. Ahí lo va a ver. Porque en la obediencia, porque en lo que está bien, ahí actúa Dios. Cuando no te llevas un clavo de tu trabajo a tu casa. Se van a enojar por estos 2 clavos. Mira la empresa, son millonarios. No importa. Te está pagando el sueldo. Porque si no abrimos brecha. Porque si no le decimos al pecado, bueno, vení, enseñoreate de mi vida. ¿Se acuerdan del libro de Génesis? Dice que está en la puerta, agazapado, esperando que vos hagas así. Esperando que vos abras la puertita un poquito para meterse y hacer desastre en tu vida. Se han perdido ministerios. Se han perdido tantas cosas por abrirle una brechita. No creo que Dios se enoje, pero no se trata de lo que vos crees. Se trata de lo que Dios dice. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? Ahora, fíjate algo. Mientras yo leía esto, el Señor me hacía así. Cabeza, corazón y boca. Porque vos fíjate, la excusa, ¿dónde empieza? No creo que Dios se enoje. Me sale más barato. No creo. ¿Y por qué no pagas tantos impuestos? No creo. Y todo viene acá a la cabeza. Ahora, fíjate algo. Después de la cabeza viene el corazón. ¿Y sabe qué es lo que es el corazón? El corazón es ahí donde empieza a tomar forma. Tanto lo bueno como lo malo. Y empieza a tomar forma acá. Y vas a decir, sí, tal vez no creo. Y te juntas con otro que también está medio y te dice, no, vos metele, no creo. Ay, ya las piernitas, los bracitos, ya. Aleluya. Tanto lo bueno como lo malo. Porque cuando hay buenas intenciones de acá, ¿qué es lo que baja acá? Vamos a predicar, vamos a levantar a los enfermos en los hospitales, vamos y vamos a las calles que están los chicos durmiendo y que se están drogando, vamos a levantarlos, vamos. Ay, esos son pensamientos buenos. Pero cuando vienen los pensamientos malos, la Biblia dice, ¿saben por qué no reciben? Porque pedís mal, porque pedís para sus propios deleites. Y eso muchas veces nos pasa. No sabemos interpretar, no sabemos darnos cuenta de lo que Dios nos está hablando. Y una vez que está formadito acá, nace. Bueno, acompáñame, vayamos. Pero si vos me acompañás, vamos. Amén. Se tenía que decir, se dijo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Estamos hablando del pecado. Amén. Entonces, hermano, no hay pecadito blanco.
Amado, el apóstol Pablo le dijo, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Ah, bueno, pero si la palabra dice que mientras más pecado, más gracia va a haber de Dios. No, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Vos no vas a sembrar una planta de higo y te va a salir una manzana. No, hermano. No, Dios no puede ser burlado. Vos podés burlar a los hombres. Vos podés mentirle a los hombres, pero a Dios nunca le podés mentir. A Dios nunca le vas a mentir. Nunca vas a poder contra Dios. Y es por eso que cada vez que haces algo mal, el Espíritu Santo te tira de rodillas con convicción de pecado. Claro, amada iglesia. Y después estamos queriendo que nuestros vecinos vengan como cuando nos ven que le tiramos toda la basura al vecino. O que le tenemos una pala y que no se la devolvimos hace cuánto. Bueno, si no se acuerda, ya queda para las casas. Amado, eso es pecado. Ah, por eso. Sí, por eso. ¿Sabe qué? El camino al infierno está lleno, pero lleno de buenas intenciones. Está lleno, pero no se trata de buenas intenciones. Se trata de obediencia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Se trata de obediencia. Se trata de obediencia. Porque si no, entra un espíritu y empieza a romper todo, amada iglesia. Nosotros permanecimos en... ¿Cómo se llama la iglesia? Jehová, nuestra justicia. Nosotros permanecimos en la justicia. Aunque muchos nos dijeron, ah, bueno, pero no van a ser populares. No me importa no ser popular. Por eso es que cuando cantamos, prefiero un desierto, pero con la presencia de Dios, antes que, mira, multitudes y vacío, hermano. Y si hay algo que entiendo, es que cuando uno hace la voluntad, dice la palabra de Dios, Él va añadiendo. Él va añadiendo. Vos haces la voluntad de Dios y Él te va añadiendo. ¿Te hace falta dinero? Haz la voluntad de Dios. Él va añadiendo. Si no, preguntarle a Liliana. Empezó a ordenarse, empezó a creer, y el Señor empezó a añadir. Y lo que va a seguir añadiendo. Walter, a ti te digo, sometete a Dios y el Señor va a ir añadiendo lo bueno, lo agradable. ¿Hasta cuándo vamos a vivir permitiendo que el diablo haga lo que quiera con nuestras vidas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo el pecadito blanco? El que no creo que Dios se enoje. Es por eso que nuestra vida muchas veces va en declive, en decadencia. Ay, pero el pastor anda a pata. Y yo ando con el Espíritu Santo acá al lado. Ando con las mochilitas, aprendí a andar con las mochilitas con mi esposa y vamos y volvemos. Y vamos hablando. ¿Sabes que yo me he dado cuenta de algo? Y se lo digo de corazón. Muchas veces cuando vos vas en auto, porque me ha pasado con mi esposa, vamos en el auto, no vuela una mosca. No vuela una mosca. Ahora cuando vamos caminando, ay, ¿viste? Ay, sí, mira, ¿viste ese pajarito? Oh, mira, así va a florecer la iglesia. Ay, mira esas flores. Uy, ¿qué? Ay, ¿viste? Sí, porque ¿viste lo que pasó? Hermano. El otro día, Dulce me decía, ¿pastor qué? Hice desaparecer los celulares. Porque había un problema de celular en la casa de Dulce. Y él dice, pero estoy enojado, ¿por qué? Porque ahora leo la Biblia, hago esto, hago tarea de Biblia. Gloria a Dios. Un joven que va a estar en la voluntad de Dios. Un joven que va a conocer lo que la palabra dice de Dios. Amén. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo conviviremos o cómo viviremos aún en él? Y peor es cuando tú ya conoces a Dios. Peor. Pastor, estoy hecho triza. ¿Qué te pasa? No, es que esto. Pero si vos no sabes, sí. ¿Y por qué lo hace? No sé. ¿Y en nuestra vida? ¿Cuánto me sigue? ¿Paro o sigo? ¿Le seguimos pegando al pecado? ¿Le seguimos pegando al diablo? Se va a enojar, ¿eh? Y a mí ahí en las casas me va a dar por todos lados. Después me levanto y que no puedo ni dormir. Pero bueno, ahora Cristian va a orar. Amén.
De ninguna manera, le dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Como nosotros, siendo hijos, habiendo sido renacidos de nuevo, habiendo entendido la palabra, habiendo recibido en el corazón, vamos a volver al pecado, vamos a volver a la inmundicia? Como digo yo, el perro es el que vuelve al vómito, no el Hijo de Dios. El perro es el que vuelve al vómito. Como si Dios te sacó del vómito, hermano. Dios te sacó de la inmundicia, del alcohol, de la mentira, del chisme, de tantas cosas. ¿Vas a volver a eso? Un poquito, si Dios no se va... Dios se va a escandalizar. ¿Por qué nosotros tenemos que tentar a Dios? ¿Por qué nosotros no hacemos la voluntad de Dios y que el diablo se retuerza? Que sea el diablo que se retuerza, no Dios. Que sea el diablo que se retuerza. No nuestros familiares. Tú eres padre y bueno, vela por tus hijos. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué herencia le va a dejar a tus hijos? ¿Una casa? Sí, la casa se la pueden vender, se la pueden usurpar. El auto se lo pueden chocar, se lo pueden robar. Pero una herencia en Cristo, ¿quién se la va a sacar? La Biblia dice, instruye al niño de pequeño y aun cuando sea viejo, no se va a apartar, va a estar incrustado en el corazón. Yo siempre doy testimonio de mi hijo a donde voy. ¿Sabe que él está conmigo? Canta, levanta las ofrendas. Cuando está la cena del Señor, va y quiere repartir el pan, quiere repartir el vino. Tal vez no le estoy dejando lujos, mansiones, autos, pero le estoy dejando la palabra de Dios. Y yo sé que la palabra de Dios es lo que lo va a sacar adelante. La palabra de Dios es lo que lo va a dejar vivir en una situación diferente. Yo estoy en mi trabajo, que es un trabajo secular, y sabe que la gente dice, no, ¿quién va? María, no, que vaya. ¿Por qué? Porque te tienen confianza, porque tu vida destila otra cosa. En medio de los lobos, tu vida destila otra cosa. Tenés otra esencia, tenés otro perfume. Por eso es que la gente te mira y me diga, ay, loco, cuando vos hablas, no sé, hay algo que me pega. Así como me dijeron una vez. No, pare desde allá, me decía. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas hay algo que me pega. Y esa es la presencia de Dios. Y eso es pagar el precio. En el nombre de Jesús. No sabe que yo cuando leía esto que el apóstol decía, en ninguna manera, y lo veía enojado el apóstol, en ninguna manera. ¿Cómo siendo salvo? ¿Cómo vivir en la realeza? ¿Te vaya a vivir a los suburbios? Y porque tenés ganas, no es porque te hayan echado. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermano, a ti no te dolió la cruz, pero a él sí. Y la Biblia dice que él murió, pero nosotros morimos juntamente con él. ¿Te hubiera gustado sentir los clavos en la mano? ¿Te hubiera gustado estar en ese lugar? Que dice que les tuvieron que estirar los brazos, les dislocaron los brazos, las piernas se las dislocaron porque tenían que llegar a los clavos, porque estaban hechos, había que llegar. Le pusieron una corona de espinas. Y cuando tuvo sed, le dieron un coso con vinagre. Y eso lo padeció él, para que vos hoy seas libre, para que hoy entiendas, porque ¿sabes lo que pasa? Que los hijos de Dios andamos muchas veces cautivos porque no entendimos lo que hizo Cristo en la cruz. La Biblia dice que lo hizo de una vez y para siempre. Él ya pagó absolutamente el precio. Ya no tenemos que sacrificar animales para cubrir el pecado. No, Él ya se lo llevó. ¿Por qué nosotros volvemos sobre los pasos a decir, no sabe lo que hice, pastor? El Señor ya se lo llevó. Y vos de vuelta, pero no sabe lo que hice. El Señor se lo llevó. Tenés que entender que sos libre en Cristo Jesús. Tenés que entender que tener una nueva nacionalidad en Cristo Jesús, que ya Dios te adoptó como hijo, te injertó al árbol, al sarmiento, y a ver, eres coheredero justamente con Cristo. Pero vivimos, ¿cómo? Como mendigos. Por eso el apóstol le decía, en ninguna manera. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Sabe que
que no solamente hablaba del bautismo de las aguas, porque es representación, ¿verdad? Pero la Biblia dice, muramos juntamente con Él. ¿Y cómo morimos? Al viejo hombre, hermano, al chismoso, al que se emborracha, al que fuma. ¿Sabe cuánta gente se fue de esta iglesia porque yo le dije, pero fumar está mal? No, bueno, pero es eso solo que me queda, pero está mal. Estás aprendiendo, tenés el Cristo en el corazón, hace 30 años y seguís fumando. Esa iglesia no es de Dios. No, sí es de Dios. El problema es que no querés dejar el vicio. El problema es que no querés renunciar. El problema es que no querés renunciar al viejo hombre, que es mejor un cigarrillo que vivir en la libertad de Cristo. Vamos, hermana, a orar por alguien y volqué el olor a tabaco. ¿Y vos me venís a orar a mí? ¿Sabes que se levantan el diablo? ¿Sabe cuántas veces yo he visto en situaciones de liberación que se ha levantado el bicho y le dice, ¿y vos me vas a venir a orar a mí? Anda liberate vos primero. Dijeron un chango amigo, te tenés que tirar, no tenés que ni pedirle permiso ni a los ángeles, ni a nada. Tírate nomás. No le dé trabajo a los ángeles. Tírate directamente. Claro, hermano. Claro. ¿Cómo vamos a vivir una vida en santidad si nosotros no destilamos santidad? ¿Cómo le vamos a decir a la gente que sí te podés salir del pecado si seguimos viviendo en pecado? Si seguimos viviendo en vicio, en chisme, en glotonería, en esto, en aquello. Nosotros tenemos que tener autoridad para poder pararnos delante de quien sea y Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas bien. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Si hicieres bien, ¿no serías bendecido? Si hicieres bien, ¿no serías enaltecido? Pocos amén, ¿no? Ahora, si vos haces las cosas mal, estás ahí a la puerta esperándote. ¿Sabes que el pecado está esperándote? Está esperándote, hermano. Que vos trastabilles. La Biblia dice, creo que espere. Bueno, no me acuerdo dónde está. Pero dice la palabra de Dios que el diablo está como león rugiente buscando, esperando a quien devorar. Dice que anda dando vuelta, buscando a ver quién está flojito de papeles. A ver aquellos que levantan la mano, sí, todo bien, pero en la casa le meten una tunda a la mujer. Pero vos le abrís la heladera y no es una latita, son cajones de cerveza. No, es por las dudas. No, ningún por las dudas. O somos blancos o somos negros. Que de vez en cuando, bueno, pero, amén. Por eso el apóstol le dice, ¿qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado? ¿Prevaleceremos para que sobreabunde la gracia? No, hermano, no nos podemos engañar. No podemos ser engañados. Somos hijos, hermano. Tenemos que entender, tenemos que subir un peldaño. No podemos permanecer en la mediocridad de la mentira del diablo. El diablo te va a mentir, el diablo te va a decir, no está tan mal. ¿Por qué eso te va a decir el diablo? No está tan mal, hacelo, porque no está tan mal. No está tan mal. ¿Saben las veces que me han venido a decir, pastor, qué? Porque me han escuchado, la silla, y estaría bueno que tengamos más silla, y podríamos comprar un equipo nuevo, y podríamos, qué sé yo, poner más sillas. Dice, pastor, si quiere, dice, mire, yo hago esto, y bueno, pero es para la iglesia. No, hermano. Imagínense, yo le digo, bueno, está bien, porque es para Dios. Imagínense. ¿A dónde queda Jehová nuestra justicia? Le tengo que comer después. ¿Sabe que desde el momento que nosotros le pusimos ese nombre a la iglesia, empezamos a pagar el precio? De serio le digo. Porque empezamos a ver como cualquier cosita ya nos señalaban. ¿Por qué? Porque Jehová es la justicia. Y si nosotros estamos en Jehová, Él va a ser nuestra justicia.
pero siempre hay dedos que te marcan, porque la obra de Dios siempre es molestada, porque la obra de Dios siempre es interrumpida, y más cuando hace la verdad. ¿Sabe que cuando haces la verdad, cuando decís la verdad, son bichos raros? Sos un bicho raro, porque vos tenés que ir para donde el mundo va. Vos tenés que hacer lo que la gente... ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Por qué no entró a la tierra prometida? Porque el pueblo le decía, ¿qué le decía al pueblo? Tenemos sed, tenemos sed, tenemos sed. Y Dios le había dicho, sí, te voy a dar agua. Pero anda a hablarle a la peña. Pero él estaba tan encolarizado porque la gente lo tenía. Dice, yo le pegué a la peña. Bueno, pero aquellos me estaban hartando. Pero yo te dije que le hablaras. La Biblia dice, ¿o acaso tengo que hacerles caso a los hombres o hacerle caso a Dios? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Amada iglesia, si hay una buena noticia que te tengo que decir en esta noche, que tal vez el pecado estuvo abundando, tal vez el pecado tuvo que salir a causa de la ley. A causa de la ley el pecado tuvo que salir de nuestras vidas. A causa de la ley el pecado tuvo que empezar a florecer. Pero también está la buena noticia de que dice que el Señor vino a hacernos salvos, que el Señor derramó toda su sangre para darnos una oportunidad. Y la Biblia, en el versículo 4, al final dice, para que también, así también nosotros andemos en una vida nueva. Y la vida nueva se llama Jesucristo de Nazaret. Esa es la vida nueva que Dios quiere que vivas. Es la vida que vivió Cristo, por donde anduvo Cristo, las cosas que hacía Cristo. ¿Acaso la palabra no dice, cosas mayores que estas ustedes harán? Pondrán manos sobre los enfermos, estos sanarán. Pero ¿por qué no sucede? Porque no andamos en Cristo. ¿Por qué no sucede? Porque no estamos haciendo la obra que el Padre nos dejó que hiciéramos. Aleluya. Y voy a citar una célebre frase que siempre me impactó. Y en este tiempo empezó a impactar de nuevo. Santiago 4:4. ¿Qué dice? Oh, almas adúlteras. ¿Por qué dice así? ¿Sabe que la carta de Santiago o el libro de Santiago es una epístola en general? Es para todo el mundo, es universal. No es que era dirigido a los corintios, no. Era en general. Podemos decir que es para este tiempo. Podemos decir que es para la iglesia en este tiempo. Dice así, oh, almas adúlteras. Miren lo que dice. Cuando uno es adúltero. Cuando traiciona. ¿Y qué traiciona? La fe en Jesucristo. ¿Y qué traiciona? Lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Y qué estás traicionando? Lo que Dios te ha mandado a hacer. Por eso le dice, oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? El apóstol Santiago estaba ahí. ¿No se dan cuenta que mientras ustedes más se peguen al mundo, más mundanos van a ser? Porque dice la palabra que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Nosotros somos espirituales, no andamos en la carne. Si bien que estamos en este mundo y estamos hechos de carne, pero Dios nos hizo libres. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón en esta noche? Vamos, levante la mano, no sea tímido. ¿Cuántos tienen a Cristo en esta noche? Entonces, amada iglesia, ustedes son del pueblo de Dios. No andan en la carne, son espirituales. Somos seres espirituales. Somos seres de luz, tenemos que repartir luz. Oh, almas adúlteras. ¿No sabés que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Tú sabías que el Espíritu te anhela?
¿Tú sabías que el Espíritu aún sufre cuando tú te vas por otro lado? ¿Tú sabías que el Espíritu Santo se constricta cuando vos no le decís, Señor, te necesito? Ven, obra en mí, ayúdame. Voy a ir a orar allá, que tú me acompañes, que tú pongas fortaleza. Si estoy cansado, dame las fuerzas del búfalo. Dice que el Espíritu te anhela celosamente. Por eso Santiago le dice, almas adúlteras, habiendo recibido la salvación, y ahora yo te suelto a ti, amada iglesia, habiendo recibido la salvación, ¿cuántos de los que estamos sentados en este lugar tenemos años en el Evangelio? ¿Y cuántas obras tenemos? ¿Cuántas almas hemos ganado para el Señor? ¿Cuántas horas de oración hemos pagado de rodillas el precio para que muchos lleguen? ¿Sabe que si hay algo que yo estoy seguro? Que yo he sido producto de oración. En alguien he puesto una carga. O tal vez alguien que ni me conocía, pero estaba orando, que allá en Córdoba, Argentina, se levante uno que le crea a Dios. Por eso el apóstol Santiago estaba tan mal y se dirigía de una forma media dura, ¿no? Almas adúlteras. Es lindo que te digan, che, incircunciso, pecador. Mira, ¿de quién va ahí? El pecador incircunciso. ¿Es lindo eso? Y así estaba Santiago. Habiendo recibido. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros los cristianos estamos asqueados de palabras, hermano. Estamos asqueados de cultos. Pero estamos vacíos de testimonios. Y sabe que los frutos son testimonios. Los frutos son testimonios. ¿Cuánto me entienden? Los frutos son testimonios. Los frutos son testimonios. Por eso es que la higuera se la poda, para que traiga frutos. Ah, no, pero las palabras y las predicaciones son al tontón. No, amada iglesia. Tienes que dejarte podar, pero con la tijera de Dios. Tú das fruto, tienes testimonio. Tú das fruto y tienes testimonio y el Señor te respalda. Y a donde quieras que vayas, la mano de Dios está sobre tu vida. ¿Cuánto han entendido esta palabra? Vamos, póngase de pie y vamos a orar en el poderoso nombre de Jesús. Ahora, si has entendido esta palabra,